el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Ingeniero Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, director general del Fórum Cultural Guanajuato. El doctor Eduardo Vidauri Arrechiga, cronista del municipio de Guanajuato y catedrático de la Universidad de Guanajuato. Doctora Rocío del Carmen Corona Azanza, catedrática e investigadora de la Universidad de Guanajuato. La doctora Teresita Rendón Huerta, rectora de Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Licenciada Eurídice Herrera Vega, presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Juan Carlos López Ruiz, director general de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno. Asimismo, agradecemos la presencia de todas las personalidades que nos acompañan el día de hoy, mujeres y hombres del servicio público y de organizaciones de la sociedad civil, en especial a las diputadas, presidentas municipales, magistradas, consejeras, secretarias ejecutivas y de ayuntamiento del Congreso de la Unión y del Estado de Guanajuato, de los municipios, del Tribunal de Justicia Administrativo, del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Estatal Electoral, del Poder Judicial, mujeres cronistas, catedráticas, empresarias, representantes de organizaciones, mujeres titulares de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Solicitamos la presencia del ingeniero Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, director general del Fórum Cultural, quien emitirá la bienvenida a este evento. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Un gusto para el Fórum Cultural recibirlos en esta su casa. Saludo a quienes han sido amablemente presentados por nuestro presentador. Y les damos la bienvenida a todos pues, en el Fórum Cultural Guanajuato. Sin duda alguna, en esta reunión que tenemos para escuchar los puntos de vista de las mujeres, arte e independencia. En todo el transcurso de la Guerra de Independencia es un pretexto para reunirnos. 200 años han pasado desde la firma de los tratados de Córdoba y desde luego en este 200 aniversario pues es un orgullo como mexicano saber que esta parte de los tratados junto con el Plan de Iguala fueron las piezas fundamentales para terminar con una lucha fratricida ya, que dio lugar y que dio origen a nuestra independencia. Recibirlos en el Fórum Cultural Guanajuato es un orgullo para quienes colaboramos en este espacio de luz, en este espacio orgullo de los guanajuatenses, y que hoy se viste de gala para escucharlos a efecto de conmemorar el 200 aniversario de la terminación de nuestra lucha de independencia. Hoy saludamos, además con especial atención, al licenciado Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de Vinculación y Desarrollo, a la diputada Marta Isabel Delgado Zárate,
diputada presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Guanajuato, al maestro Arturo Razo Tapia, consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y a la maestra Anabel Pulido López, directora general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, agradeciéndole especialmente el programa que ha preparado con motivo de esta celebración y de esta reunión en específico. Y manifiesto pues desde el Fórum Cultural Guanajuato y de quienes colaboramos en él, nuestra admiración a todas aquellas mujeres, no solamente a las que están listadas en los anales de la historia, sino a todas aquellas mujeres que con rostro y un ánimo que conocemos de sobra en la historia de México, dieron su vida en la lucha por la independencia de México, por construir un país nuevo, un país que desde sus orígenes y desde su mestizaje se sabía unido, se sabía que podía ser único en el sentido de propiciar este crisol donde las diferentes podríamos decirlo que las diferentes nacionalidades, puesto que el mestizaje no solamente se da con los nahuas o con un pueblo específico, con los aztecas, sino que se da igual en la nación purépecha o en la nación chichimeca o en la nación, no sé, cualquiera de las naciones, o en la olmeca o en la maya o en los yaquis o en todos los del norte de México. Y precisamente la independencia propició y dio esa posibilidad que en el crisol multicolor que significa México comenzara a construirse una patria en septiembre de 1821, y que hoy más que nunca debemos subrayarla y debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad para construir la patria que todos queremos, para visualizar ese horizonte que todos deseamos para un país mejor y para una sociedad más justa y más digna. Felicidades a quienes hoy nos presentan su visión y felicidades a todos, no solamente por hacer posible en la cotidianidad un México diferente y un México que todos queremos. Felicidades, enhorabuena, y sigamos conmemorando estos 200 años, este 200 aniversario de la terminación de la lucha de la independencia. Felicidades a todos y enhorabuena. Agradecemos las palabras del ingeniero Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, director general del Fórum Cultural Guanajuato, y solicitamos la amable presencia del doctor Eduardo Vidaurre Acherriga, cronista de Guanajuato, para que dé paso a la reseña histórica sobre los tratados de Córdoba. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo con profundo respeto a las autoridades que el día de hoy están presentes en este importante evento para conmemorar los tratados de Córdoba y, naturalmente, pues para participar en este foro Mujeres, Arte e Independencia. En septiembre de 1810, los labradores, los hacendados, los peones, los mineros, los artesanos, los rancheros independientes, los indios y los soldados y gran parte de todos los sectores de la sociedad del Bajío se sumaron a la marcha insurgente comandada en su primera etapa por Miguel Hidalgo y Costilla y don Ignacio Allende, que exigía la independencia y la libertad de la nación mexicana. La aventura insurgente se prolongó en su totalidad por poco más de 11 años. El gran teatro de la guerra fue la región central de la Nueva España y las secuelas de esta fueron dejando una estela de terror, abusos, escasez, carestía e inseguridad entre la población. En la región se alternaron durante esos años
victorias y derrotas de ambos bandos. Los más afectados eran los habitantes de los pueblos, villas y ciudades que vivían día con día con aflicción y con un sentimiento de zozobra que no se podía sosegar. Al comenzar la década de 1820, la otrora rica Nueva España estaba destrozada. La nación se había empobrecido ante las exigencias de las guerras españolas y los años de la lucha independentista. La guerra y sus efectos habían generado la pérdida de 500,000 de vidas y el porvenir parecía incierto. En 1820 se restableció la Constitución de Cádiz en un acontecimiento que no fue del todo bien visto en la Nueva España, sobre todo por una élite que veía con horror cualquier proyecto constitucional de corte moderno. Agustín de Iturbide presentó entonces el 24 de febrero de 1821 en la pequeña población de Iguala un plan para conseguir la independencia de México que se fundamentaba en 3 cláusulas: religión, independencia y unión. Su proclama fue dirigida no solo a los nacidos en América, sino también a los europeos, africanos y asiáticos que vivían en la Nueva España. El Plan de Iguala fue una obra maestra de política y de saber, ya que contenía la fórmula para alcanzar la independencia por la vía pacífica. La unión y la igualdad fueron la clave del éxito. El Bajío guanajuatense se inclinó pronto por la independencia, siguiendo las bases de la propuesta de Iturbide. La Constitución de Cádiz había suprimido el cargo de virrey. En su lugar se estableció la figura de jefe político superior y en enero de 1821 fue designado el sevillano Juan O'Donoghue, quien llegó a la Nueva España el 30 de julio, desembarcando en Veracruz hasta el 3 de agosto. A su arribo, y a manera de un guiño al proyecto independentista, don Juan O'Donoghue declaró que abandonaría el mando a la primera señal de disgusto. Así, el 24 de agosto de 1821, un día como hoy, hace 200 años, las conversaciones entre Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue resultaron en la elaboración de los Tratados de Córdoba, mediante los cuales se definía la retirada del ejército español del país, procurando con ello evitar el derramamiento de sangre en esta etapa final por la lucha de la independencia nacional. Destacó en los tratados el reconocimiento que hizo Juan O'Donoghue de que los territorios que pertenecieron a la monarquía pasaban ahora a constituirse como una nación soberana e independiente que se denominaría Imperio Mexicano. Los tratados de Córdoba formalizan la unión de las fuerzas insurgentes y realistas. Representan también, como expresó el propio Juan O'Donoghue, desatar sin romper el nudo que había unido a ambas Españas por siglos. Hoy conmemoramos la firma de los Tratados de Córdoba, el instrumento jurídico que sirvió de base y preludio para la consumación de la independencia nacional hace 2 siglos. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente la participación del doctor Eduardo Vidaurri, cronista del municipio de Guanajuato, y ahora corresponde el turno al Congreso del Estado de Guanajuato, por lo que solicitamos la presencia de la maestra Marta Isabel Delgado Zárate, diputada presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Guanajuato. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo con profundo respeto a todas las autoridades que el día de hoy nos acompañan.
De manera muy especial, agradezco a los integrantes de la Comisión de Conmemoraciones 2021 por permitirnos la participación en este espacio. De igual forma, saludo también a todos los amigos de los diversos medios de comunicación que nos permiten llegar a muchos ciudadanos a través de sus medios y también nos siguen por los medios y las plataformas digitales de las cuales hemos hecho uso en nuestros últimos meses de manera ya más frecuente y cotidiana. Muchas gracias. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable, superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria. Acta de Independencia del Imperio Mexicano, 1821. Las diputadas y los diputados quienes integramos la 64ª legislatura, agradecemos a todos y todas ustedes su presencia en este evento. El Boletín del Archivo General del Congreso del Estado, Ecos de nuestra memoria parlamentaria, es una publicación cuatrimestral destinada a presentar temas históricos, literarios, políticos y administrativos, con el objetivo de difundir el conocimiento de nuestro acervo, resguardando en el archivo histórico del Poder Legislativo, con casi 200 años de riqueza documental, con el firme afán de contribuir a la formación de esquemas de análisis de nuestra historia y estimular la divulgación intelectual de las diferentes áreas de estudio. Este medio de difusión, compuesto de artículos diversos, está dirigido a servidores públicos de los 3 ámbitos y órdenes de gobierno, a los académicos, investigadores, estudiantes y público en general. En el marco de las actividades de la conmemoración del Bicentenario de la consumación de la Independencia de México en Guanajuato, 1821-2021, se realizó una edición especial en colaboración con los integrantes de la Asociación de Cronistas de Guanajuato, Asociación Civil, para resaltar este memorable acontecimiento. En esta edición conmemorativa, damos a conocer a través de sus páginas el impacto que tuvo en cada una de las poblaciones de la entonces provincia de Guanajuato, el anuncio del fin del dominio de la metrópoli y la transición hacia una regencia imperial de acuerdo a lo establecido por el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, así como los perfiles biográficos de los generales Luis Cortázar y Rábago, Tomás Moreno, José María Magaña Patiño y del insurgente José Guadalupe Chaca. Una breve pero muy precisa cronología del proceso de consumación de la independencia en la ciudad de Guanajuato, 1821, así como un texto con una vasta narrativa del proceso de adhesión en León. En ese orden de ideas, mostramos los antecedentes que dieron origen al ejército trigarante desde sus diferentes perspectivas militares. Textos que son acompañados de fuentes primarias, documentos de la época en donde quedaron plasmados en sus pergaminos y tintas los hechos trascendentes que este año celebramos con gran orgullo al otorgar identidad y unidad al pueblo mexicano. Ecos de nuestra memoria parlamentaria es una de las acciones contempladas para esta celebración, donde incluimos actividades cívicas, académicas y de divulgación, dando una pequeña pero significativa muestra de la visión de esta
64ª legislatura respecto de todo aquello que engloba el concierto nacional. Quede pues estas páginas como un testimonio y homenaje a los personajes cuya visión y actuación permitieron consolidar el proyecto insurgente del ideal libertario. Los invitamos a consultar este documento en el portal web y en la plataforma Conecta con tu Historia del Archivo General del Congreso del Estado. Festejemos con orgullo la consumación de la independencia de México en Guanajuato. Quiero presentarles a todos ustedes el boletín número 2 al que he hecho referencia, mismo que posteriormente, al término de este evento, nos permitiremos hacerles llegar a ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos las palabras de la maestra Isabel Delgado Zárate, diputada presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Guanajuato. Continuando con este programa, solicitamos al maestro Arturo Razo Tapia, consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, nos comparta su mensaje. Buenas tardes, estimadas y estimados integrantes de la Comisión de Conmemoración 2021 del Estado de Guanajuato. Invitados e invitadas especiales y público en general que el día de hoy nos acompañan en este lugar y de manera remota en las diversas plataformas, representantes de los medios de comunicación y público en general. Con su permiso, me doy el siguiente mensaje. Un día como hoy, pero del año 1821, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, Agustín de Iturbide y Juan O'Donojú, después de la batalla de Azcapotzalco, firmaron los tratados de Córdoba, instrumento en el cual principalmente se acuerda la independencia de México y la retirada de las tropas españolas de la capital del país. En ese sentido, los tratados de Córdoba, junto al Plan de Iguala, el primero, reformador de este último, se convirtieron en los documentos jurídico-políticos fundamentales del nacimiento del Estado mexicano, como un Estado constitucional moderno, que determinaron las bases del quehacer público de las autoridades nacionales durante los años siguientes a la emancipación. Por ello, puede constituirse como una causal formal del Estado mexicano. Cabe mencionar que en los mismos figuraba la tesis de la reconciliación de todos los habitantes del país, que se vislumbraba como único sendero viable para conseguir la anhelada independencia nacional, pues proponen un modelo constitucional que traería importantes aportaciones. En ese sentido, gracias a la participación de destacadas mujeres y hombres que con su ejemplo de lucha y valor contribuyeron a liberar a nuestra patria, se abrió al México independiente la ruta para llegar a ser el Estado liberal y democrático de derecho, como forma de nuevo Estado y constitucionalismo moderno. En ese orden de ideas, a partir de la consumación de la independencia de México, se fueron generando acciones determinantes que permitieron la evolución de la estructura fundamental del Estado y abrieron el camino de consolidación de la nación soberana, que cuenta en su propia forma de gobierno, republicana, representativa, democrática, laica y federal, y regida bajo el principio de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En ese sentido, el Poder Judicial, desde su creación en 1824, ha contribuido a la convivencia y desarrollo social, brindando el servicio de impartición de justicia, emitiendo resoluciones equitativas, racionales y eficaces, en donde prevalece el reconocimiento a los derechos humanos, comprometidos con los principios legales y eficaces. Para finalizar, actos como el que llevamos hoy a cabo, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia de México, nos permitimos reflexionar acerca de nuestro origen y el camino recorrido para llegar a una nación libre e independiente. Por lo que desde nuestras distintas esferas competenciales debemos comprometernos a continuar dando pasos firmes
para construir un futuro en el que predomine la comunidad, la paz, la concordia y la seguridad. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Arturo Razo Tapia, consejero del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y damos paso al mensaje de parte del licenciado Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político, así como secretario técnico de la Comisión de Conmemoraciones 2021. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Primero, agradecer a quien nos recibe en este recinto, el ingeniero Ramón Lemus Muñoz Ledo, por atendernos en el Fórum Cultural, que por cierto agradecemos y también reconocemos ya en la celebración de los 15 años que cumple el Fórum Cultural. Muchas gracias. También a la titular del IMUG, a la licenciada Anabel Pulido, quien es parte fundamental de la organización de este evento. Y quiero también aprovechar para agradecer al rector general de la Universidad de Guanajuato por todo el apoyo invaluable que hemos tenido en la celebración de los eventos para la consumación de la independencia. Señor rector, Luis Felipe Guerrero Agripino, sin su apoyo de usted, de todo su equipo de trabajo, estos actos que estamos celebrando serían prácticamente imposibles. Nuevamente, muchas gracias por toda su contribución. Y también queremos agradecer a los cronistas del Estado de Guanajuato, en el caso del doctor Eduardo Vidaurri Arechiga, que también ha sido parte fundamental de todos estos trabajos. Nuevamente, muchas gracias al cronista, y aprovecho para saludar de manera muy especial y que son motivo de este evento a las personalidades que nos acompañan, de manera muy específica a las diputadas, a las alcaldesas electas, a las funcionarias que son tanto magistradas, consejeras, secretarias ejecutivas de ayuntamiento, del Congreso de la Unión, del Estado de Guanajuato, de los municipios, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Estatal Electoral, del Instituto Estatal Electoral, las consejeras que aquí están presentes, del Poder Judicial, mujeres cronistas, catedráticas. Aprovecho también para saludar a la doctora Rocío del Carmen Corona, también gracias por su participación, a las empresarias, representantes de organizaciones, mujeres titulares de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Conmemorar es traer a la memoria que el proceso de la lucha por la independencia, y es honrar y recordar tanto a las mujeres y a los hombres que nos dieron patria, pero también a los héroes y a las heroínas que acompañaron al grito de Hidalgo en Dolores y con el dolor de la guerra. 11 años después, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el último virrey, don Juan de O'Donojú y Agustín de Iturbide, hace 200 años, celebraron solemnemente la firma de los tratados de Córdoba, firmados como un tratado militar. Los tratados reconocen la independencia de México de España como un imperio distinto. Es con esta firma que finalmente se instaura la paz, se reconoce a México como una nación independiente y se reconocen la unión y la libertad como valores fundamentales del nuevo Estado construido sobre los cimientos de la nación mexicana. Este proceso de paz, de diálogo, de construcción, de orden y de justicia también se gestó en Guanajuato. Así es como aquí nació la lucha de la independencia de México. Aquí también nació el proceso que terminó con la paz de Iguala, las firmas, juras y proclamas del plan, las adhesiones de todo el país, hasta que Iturbide partió de San José hacia Veracruz, donde al exponerle al nuevo virrey la situación, deciden firmar este documento. Hoy, 200 años después, Guanajuato continúa siendo un actor principal en la construcción de México. Somos un motor del desarrollo económico, político, democrático, pero a 200 años estamos aquí para revisar que todo ha avanzado, no todo ha avanzado al mismo ritmo. Reflexionar sobre la lucha de las mujeres por la independencia de México, pero también por su propia libertad, nos debe de recordar lo mucho que hemos avanzado. Aunque fuera muy tarde, de los 200 años de independencia,
solo 1/3 de las mujeres han tenido reconocidos sus derechos políticos a cabalidad. Apenas 200 años después se integran las cámaras, los congresos y los ayuntamientos de manera paritaria. Cuando Eduardo Galeana recordaba que quedan muchas alhóndigas por incendiar, con el mismo lenguaje bélico y poético que quiere expresar que hay realidades que deben de cambiar incluso por la fuerza, debemos de retomar el lenguaje de la paz, de la unión, de la libertad, el que llevó a la firma de los tratados, a la firma del Acta de Independencia. Debemos visibilizar una realidad. Aún con la heroica lucha de Leona Vicario, quien por pelear por nuestra patria dio a luz en una cueva escondida de la persecución, aún con el compromiso de doña Josefa Ortiz de Domínguez, las 100 mujeres insurgentes de Pénjamo que se enfrentaron a la corona y las miles de mujeres que lucharon junto y contra los varones para hacer valer las voces de unión y libertad. Ninguna mujer tuvo el derecho, el privilegio siquiera, el espacio para dejar su firma en el Acta de la Independencia varios días después. Y sirva también este espacio para reconocer que los próximos 200 años los debemos construir paritariamente con igualdad y equidad. Sea este evento un reconocimiento a las mujeres que lucharon, forjaron y construyeron Guanajuato y México, a las que lo hicieron en silencio, a las que lo hicieron delante de todos y que la historia por muchos años les ha negado su lugar. Un reconocimiento porque la grandeza de México, la grandeza de Guanajuato es la grandeza de sus mujeres. Muchas gracias y que tengan todas y todos muy buena tarde. Agradecemos el mensaje del licenciado Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político y secretario técnico de la Comisión de Conmemoraciones 2021. Continuando con la programación, daremos inicio al panel denominado Mujeres, Arte e Independencia, que se realiza como parte de las actividades de la conmemoración de los 200 años de consumación de la independencia de México, por lo que cedemos los micrófonos a la maestra Anabel Pulido López, directora general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? La verdad es que hoy estamos aquí reunidos por una situación muy importante y es el ejercicio de seguir visibilizando el trabajo que realizamos las mujeres. Y qué mejor que dar un camino por toda esta historia, a lo largo de toda esta historia y de toda la vida de Guanajuato, de la mano de dos importantes personas que tengo hoy aquí a mi lado, la doctora Rocía, el doctor Arechiga, entonces el doctor Vidaurri, y bueno, pues siendo así, no me queda más que decirles que iniciamos, porque qué mejor que escucharlos a ellos y decir que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno y en coordinación con el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, les damos la más cordial bienvenida a este panel denominado Mujeres, Arte e Independencia, que se realiza como parte de las actividades relativas a la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de México. Nos acompañan en este panel la doctora Rocío Corona Azanza, de quien me permito leer su semblanza. Segundo. La doctora Rocío Corona Azanza estudió licenciatura en Historia en la Universidad de Guanajuato. Tiene una maestría en Historia por la Universidad de Guanajuato. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato, del cual es docente. Es integrante del Seminario de Historia Sociocultural de la Transgresión del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Actualmente coordina el rescate y conservación del Archivo Histórico de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional de Guanajuato. Entre sus publicaciones se encuentran Los Gritos de Dolores, Violencia y Relaciones de Género en Dolores Hidalgo durante el Porfiriato, Entre Carrilleras, Mauser, Frutas y Tortillas,
Mujeres procesadas por rebelión en Guanajuato de 1917 a 1920, el misterioso asesinato de Tomás Haller, los relatos y el proceso judicial, Guanajuato 1889, las mujeres, una presencia incómoda en los debates del Constituyente de 1917, he denominado La pasión que me hizo delinquir, mujeres criminales en las peticiones de indulto, Guanajuato 1920-1930, tiene también otro participación, Feminismo desde la trinchera de la historia, realizado en coautoría con la doctora Vanessa Góngora, Rosalba Vázquez, y dentro del compendio Perspectiva de Género en la práctica educativa de la Universidad de Guanajuato, Aproximaciones feministas, Toda la vida me golpea, violencia conyugal en Guanajuato, 1871-1993, obtuvo mención honorífica en el concurso de tesis de género en grado de maestría Sor Juana Inés de la Cruz 2012, convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres con la tesis Los gritos de Dolores, violencia y relaciones de género en Dolores Hidalgo durante el Porfiriato. También contamos con la presencia del doctor José Eduardo Vidaurri Arechiga. El doctor José Eduardo Vidaurri, desde febrero de 2017, es cronista designado por el Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de Guanajuato, es licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato, maestro en Investigación Educativa por la Universidad de Guanajuato, es especialista en Antropología Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, es doctor en Turismo y Patrimonio Cultural por la Universidad San Martín de Porras de Lima, Perú. Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato en diversas áreas de la historia, patrimonio cultural y en el campo del turismo cultural en el Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División de Ciencias Económicas Administrativas del Campus Guanajuato. Ha publicado diversos libros sobre historia regional y patrimonio histórico, entre los que destacan Cofradías Eclesiásticas de Guanajuato en la época colonial, Compendio de Escrituras, Poderes y Testamentos, documento original de 1810. Como cronista de Guanajuato ha editado varios libros, investigador de la gastronomía nacional y de la regional guanajuatense, es delegado del Estado de Guanajuato junto con el licenciado Jesús Cárdenas en el Conservatorio de la Gastronomía Mexicana. Es también miembro fundador y socio activo del Colegio de Historiadores de Guanajuato, del que fue presidente en el periodo 2004-2006. Es integrante por invitación de la Asociación Civil Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad, coordinador académico del Observatorio Turístico de la Universidad de Guanajuato y del Seminario de Estudios Turísticos, ambos de la DCA UG. Campus Guanajuato, como académico, cuenta con el perfil preferente PRODEP de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República. Y son aquí nuestros panelistas, hombres y mujeres, que el día de hoy nos acompañan y para los cuales les pido un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias y bueno, déjenme decirles que el objetivo de este panel es hacer un reconocimiento de la histórica participación de las mujeres en los acontecimientos más trascendentales de nuestra nación desde nuestro Estado. Siendo así, hoy haremos un recorrido histórico y hablaremos sobre la contribución que desde diferentes ámbitos han tenido las mujeres en el desarrollo de nuestro Estado aquí en Guanajuato. Y lo vamos a abordar desde 4 etapas: la etapa virreinal, la etapa de independencia, los siglos XIX y XX y, por supuesto, no menos importante, la etapa actual. Siendo así, empezaremos hablando de la etapa virreinal. La vida cotidiana de las mujeres en la época virreinal dependía de su nivel socioeconómico. En su horizonte vital y personal se vislumbraban uno de 2 destinos: el matrimonio o el convento. Pese a la situación limitada que las mujeres de dicha época tenían, buscaban cómo desarrollarse. Como uno de los mejores ejemplos en nuestro país tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, quien, además de ser una de las personas más brillantes de su tiempo, fue ejemplo para que otras de sus contemporáneas se desarrollaran en las músicas y las letras. Pero a la par de mujeres como ellas, ¿qué pasaba en Guanajuato en el ámbito de las artes, la educación y la cultura? Y qué mejor para respondernos esto que el doctor Vidaurri. Doctor, platíquenos, por favor.
Muchas gracias. Muy buenas tardes de nueva cuenta. Me voy a retirar el cubrebocas, aprovechando que tenemos sana distancia. Sí, ¿no? Se escucha creo que mejor. Bueno, ¿qué pasaba en la época colonial o virreinal en la región de Guanajuato con la situación de las mujeres? Me parece que tenemos una tarea pendiente, eso es algo que tenemos que reconocer en principio para historiar desde una óptica diferente la circunstancia histórica de las mujeres en nuestra entidad. Pero podemos establecer que a pesar de ello, tenemos conocimiento de que la preocupación de las mujeres, particularmente por el aspecto educativo de los jóvenes, por ejemplo, en un centro minero tan importante como Guanajuato, es un tema que abordaron en principio de cuentas las mujeres. A mí me gustaría recordar en primera instancia, porque además lo tenemos aquí, en la parte superior, a doña Josefa Teresa de Busto y Moya, la fundadora del Colegio Hospicio de la Santísima Trinidad. Es a una mujer a quien particularmente le debemos la creación de la institución educativa por excelencia en nuestra entidad, que es hoy la Universidad de Guanajuato. Y me parece que ese esfuerzo también tuvo algunas repercusiones en diferentes ciudades y pueblos de del territorio guanajuatense y de la Intendencia a partir de 1786, puesto que también operaban en muchos casos las famosas escuelas amiga, escuelas que eran coordinadas por mujeres que por algunas circunstancias se encontraban solas en la mayoría de los casos y que a cambio de una paga mínima, ellas se ocupaban de enseñar a los niños y a las niñas pues los principales saberes de la vida cotidiana, las operaciones aritméticas, a leer, a contar, a cantar, este tipo de cuestiones. Y la educación entonces de estas personalidades va a tener una repercusión importante porque ellos van a ser los hombres en el futuro que toman la conciencia de que podemos constituirnos como nación independiente, que son estos hombres los que de alguna manera se van a convertir también en los caudillos. Hay otro caso ejemplar que no quisiera dejar pasar, que es el de la esposa del intendente Juan Antonio de Riaño y Bárcena, Victoria Maixén de Saint-Roch, una mujer que nació en Nueva Orleans, criolla, ¿no?, que va a casarse con el intendente Juan Antonio de Riaño y Bárcena y van a tener una familia muy numerosa. Bueno, ¿qué ocurre con esta mujer? Ella se da cuenta de algunos aspectos importantes, por ejemplo, que el colegio que había fundado doña Josefa tenía una inclinación particularmente para la enseñanza de la religión y ella hace la sugerencia al intendente de que es tiempo de que ese colegio se modernice y a partir de las sugerencias de Victoria Maixén es que se va a contratar algunos profesores, a los primeros que van a llegar a impartir las clases de matemáticas, las clases de química y las clases de lengua moderna, que en aquel tiempo era el francés. Es además espectacular cómo en 1797 a Victoria Maixén se le ocurrió convidar a su esposo para que en un acto público, la cuestión viene al caso con lo que estamos viviendo en la época actual, para que en un acto público en la Plaza Mayor de Guanajuato llevara a sus hijos pequeños para recibir la inoculación toda vez que la gente no creía en las vacunas. Entonces, esa Victoria Maixén, a quien le debemos ese ejemplo de llevar a los pequeños para recibir la vacuna contra la viruela. Y bueno, como ellas, naturalmente podemos referir a la viuda del conde de Valenciana, que en una aventura empresarial logra duplicar la victoria que había hecho la fortuna que había hecho el conde de Valenciana, mostrando que las habilidades empresariales eran más efectivas que las de su marido. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Casos como estos que son muy ejemplares, mujeres que se dedican a administrar haciendas de labor, el trabajo cotidiano de las mujeres en una ciudad minera como Guanajuato que hacían las labores de quebrar la piedra para no hacer tan difícil el trabajo de la molienda, en fin. A mí me parece que si buscamos podemos encontrar estos referentes ejemplares y sobre todo pues destacar el papel de la mujer como la impulsora de la educación de la juventud de la región de Guanajuato en la época colonial. Muchas gracias, doctor. Doctora, ¿qué nos puede comentar? Bueno,
Buenas tardes, gracias a todos, a todas por estar aquí y bueno, esperemos que esta tarde salgamos de aquí muy nutridos, ¿no? Pues me sumaré un poco a lo que viene diciendo mi colega, el doctor Vidaurri, para destacar justo la participación de las mujeres en la Nueva España. Y bueno, que es difícil aprehenderlas un poco desde la historia, sí, porque a veces por ceguera de los propios investigadores e investigadoras que simplemente de un plumazo decimos, no, es que no hicieron nada, no estaban, ¿no? Pero bueno, cuando rascamos en los archivos, pues nos damos cuenta que evidentemente estaban y que sería además absurdo pensar que no hicieron nada, ¿no? En el caso de las mujeres novohispanas, pues también habrá que decir, ¿no?, que el papel estaba muy claro, que era una mujer en ese momento, pues una mujer, y voy a citar un poco lo que decía Vasco de Quiroga, ¿no?, cuando hace sus hospitales, y dice que las mujeres sirvan a sus maridos. Y en ese sentido va también la educación de estas mujeres novohispanas, es decir, mujeres que están formadas para estar un poco atrás, o a veces un mucho atrás del marido, pero que también quedarnos con esa idea, o bueno, al menos esa es mi postura desde la historia, quedarnos con esa idea tajante de compartimentos estancos, es muy limitada. El doctor Vidaurri ya ha dicho, ¿no? Las encontramos como empresarias, las encontramos participando, las encontramos activamente en la política y generalmente, y yo me atrevo a decir que con mucho mayor éxito que los varones, ¿no?, al menos en las cuestiones empresariales, y sí, también evidentemente en la educación, y que bueno, era un espacio que las mujeres ganan y que no se cuestionaba tanto. El papel de la mujer como maestra finalmente cumple este papel de, bueno, la que enseña a los niños, la que formará después, primero en esta época, a los cristianos, después buenos ciudadanos, y que por eso son estos espacios en los que las mujeres pueden desenvolverse, ¿no?, como maestras de las escuelas amigas, ya posteriormente hablaremos de las escuelas ya lancasterianas, pero son ellas las que están ahí, y eso a mí me gusta mucho encontrarlo. Le digo que es difícil, sí, y también creo que tienen otro espacio, las mujeres, sobre todo las mujeres de las castas, por ejemplo, mujeres como esclavas, como indígenas. A mí me maravilla a veces encontrar una especie de solidaridad en un entorno a veces hostil, digo, la esclavitud en este territorio de la Nueva España, bueno, era algo normal, y entonces encontrarte en los archivos cómo las mujeres esclavas negras de esta zona de León mucho entregan a sus hijos a las indias para que sus hijos sean libres, ¿no? Entonces esta necesidad, esta complicidad de las mujeres de establecer estas redes de solidaridad que yo les llamo, ¿no?, entre mujeres, es también muy rica, y que nos habla, les digo, de una complejidad social en donde obviamente están insertas las mujeres y que lucharon con las herramientas que todas tenían a la mano, ¿no? Por supuesto no es lo mismo ser la dueña o la esposa del intendente que ser una esclava negra, ¿no? Y no obstante eso, también esa esclava negra nos dice mucho de una sociedad y nos dice mucho de el largo trayecto que las mujeres hemos tenido, pues para que al menos estemos hoy aquí, ¿no? Eso es muy interesante. Y bueno, en suma, que creo yo que las mujeres en la época novohispana, claro que tenían esta cuestión de ser buenas madres de familia, evidentemente buenas cristianas, pero que siempre, bueno, yo tengo muchos años trabajando archivos judiciales y ahí siempre están las excepciones, y entonces nos las encontramos también delinquiendo, también cometiendo actos como adulterios, como homicidios, y que bueno, nos habla de una complejidad social que les digo, yo quisiera que con eso nos fuéramos el día de hoy, ¿no? Los seres humanos somos más complejos y las mujeres ni somos toda bondad ni dulzura, y pero que bueno, pues somos parte de esto, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Pues qué importante iniciar justamente hablando de la importancia y de cómo hoy sabemos que
la Universidad de Guanajuato pues fue impulsada mucho por el apoyo de las mujeres, y esto creo que es muy importante. Y bueno, para quienes no teníamos el dato, pues hoy consideramos también este dato. Y así como en otros pasajes de la historia, llegamos a la etapa de la independencia, y en el caso de la independencia nacional, la importante participación de las mujeres también ha sido invisibilizada. Gracias a las investigaciones de quien hoy nos acompañan como panelistas, podemos tener una clara referencia de las mujeres guanajuatenses que participaron en esta gesta histórica. Y es que sobresale su contribución en todas las etapas de la lucha por la independencia, el inicio, la guerra de guerrillas y la consumación que en este 2021 celebramos en su 200 aniversario. Para hablar de las mujeres independentistas, iniciamos con la doctora Rocío. Adelante, doctora. Sí, gracias. Bueno, que ahí sí tengo más que decir porque es mi mero mole. Así somos los historiadores, ¿no? Luego nada más nos ponemos de 1810 a 1821, ya no pregunten más. Bueno, que estas mujeres del movimiento de independencia 1810, pues finalmente son mujeres novohispanas, ¿no? O sea, tienen toda esta tradición, toda esta formación de una formación novohispana. Y creo yo que el caso de Guanajuato tiene mucho que decir respecto a estas mujeres. Ya decía la licenciada, han sido invisibilizadas. Sí, afortunadamente creo que esto está cada vez más rompiéndose, cada vez hay más investigaciones en múltiples puntos de México y bueno, de Guanajuato, también desde la Universidad de Guanajuato a la cual pertenezco. Y es justo romper con esta invisibilidad y ver cuál fue su participación, ¿no? Hay como toda una historiografía donde, bueno, se rescatan, pues sí, a estas heroínas, evidentemente muy importantes. A mí de manera particular me interesan las otras, a las que nadie ve, y por ejemplo, en alguno de los discursos hacían alusión a las mujeres de Pénjamo. Yo cuando descubrí este fenómeno de las mujeres de Pénjamo, bueno, a mí se me estrujó el alma, ¿no? De pensar, primero, cómo las mujeres en estados de excepción, y por esto entiendo la guerra, sufren y son botín de guerra, pero también puede ser una oportunidad para hacer cosas que antes les estaba vedada o que las constreñía la propia sociedad, pero que sí es muy, muy claro cómo las mujeres son tomadas, les digo, como un botín, y bueno, hasta la fecha, ¿no? Entonces estas mujeres de Pénjamo, el ver los testimonios de mujeres que fueron encerradas en la cárcel aquí de Guanajuato, algunas las llevan hasta Querétaro, que las hacen caminar, Agustín de Iturbide, ¿verdad? Que vino aquí a esta zona, a pacificar esta zona, evidentemente porque era una zona muy conflictiva. Y Agustín de Iturbide dice, bueno, a las mujeres, si los hombres no nos hacen caso, los insurgentes, pues vamos a irnos contra sus mujeres. Y entonces literalmente llega a Pénjamo y arrasa con las mujeres, obligándolas a caminar tantas leguas desde Pénjamo a Irapuato, de Irapuato a Guanajuato, las encierran sin ningún proceso judicial, lo cual, bueno, evidentemente violentaba cualquier idea de justicia de la época, y están ahí encerradas durante año y medio, algunas 2 años, y hasta que, bueno, el cura de Guanajuato, Lavarrieta, empieza a escribir cartas, ¿no? Diciéndole al virrey, es que esto no puede ser así, ¿qué pasa con estas mujeres? Y bueno, es una participación, ¿no? de ellas. Agustín de Iturbide siempre decía que las mujeres eran peligrosas porque con sus encantos mujeriles seducían a la tropa, pero les digo, este acto de tomar el cuerpo de las mujeres sin ninguna justificación, solamente como un escarmiento al otro, es algo que vivimos en este territorio. Me voy a permitir leerles un poco de algunos de los testimonios de estas mujeres de Pénjamo, y bueno, escribe una de las mujeres, dice, las mujeres, bueno, que Agustín de Iturbide había dicho que las mujeres sorprendidas serían diezmadas
terciadas y el total decapitadas, en ciertos casos de atentados cometidos por los insurgentes. Pasó su señoría a Pénjamo y allí sorprendió muchas mujeres, llevándose a unas a Irapuato y a nosotras aquí. Fue tan rigurosa la ejecución que una de nosotras que estaba en el campo la mandaron incorporar en la tropa, sin permitirle que fuera a sacar a su hijo de la cuna y darle de mamar. Allí quedó abandonado al destino. Considere vuestra excelencia cuáles fueron las fatigas y trabajos que padeciéramos, caminando a pie por sendas escabrosas, en medio de los ardores del sol desde Pénjamo aquí, insultadas y estropeadas de los soldados. El número de cuántas mujeres es incierto, ¿no? A veces Agustín de Iturbide dice que 100, luego que 300, luego que no. El hecho son estos actos, les digo, de cómo en épocas de excepción, pues cualquier orden y ley queda nulificada, ¿no? Lo cual es terrible. Y bueno, tenemos casos sí de más conocidos, ¿no? Como el de Tomasa Esteves, esta mujer de Salamanca, que bueno, ella es acusada de ser seductora también y es decapitada, y bueno, su cabeza es expuesta en una jaula en la plaza principal de Salamanca como escarmiento, ¿no? Todos estos escarmientos que son muy de antiguo régimen, ¿no? Muy novohispanos. A mí me gustaría, en el caso de Tomasa Esteves, hacer una pausa, porque generalmente lo que hemos reproducido desde la historia es que era una mujer muy bella y que entonces la comparaban así como con esta escultura de Praxíteles, ¿no? la Friné, y que entonces era tan bella que seducía a todos, y de esta manera creo que obviamos el padecimiento de una mujer, ¿no? Y obviamos también la capacidad política, es decir, siempre nos vamos, es que era bellísima, ¿no? Y entonces como de un plumazo se nulifica, bueno, el hecho de que la hayan decapitado, el hecho de que haya sido expuesta su cabeza y el hecho de que hubiera tenido alguna postura política también, ¿no? Respecto a la guerra. Bueno, en cuanto a estos botines o motines, ¿no? de guerra, tenemos muy pocos, es muy difícil encontrarlos en los archivos, pero de pronto surgen, ¿no? y nos dan mucho pie a reflexionar. Por ejemplo, hay otro caso, ¿no? De las mujeres en Dolores que bueno, también estuvo como en el ojo, ¿no? De las autoridades novohispanas para, bueno, como la cuna de la insurrección. Y bueno, por ahí hay también un testimonio donde dice que llegan las autoridades realistas, hacen una serie de saqueos en casas, en la iglesia, y dicen, cometen el crimen de violar 40 y tantas doncellas y casadas del referido pueblo, a más de otras atrocidades, ¿no? Y esto es generalmente algo que la historia que hemos estado reproduciendo, pues no decimos, ¿no? Las consecuencias de una guerra y las consecuencias de una guerra civil, que para mí es terrible, ¿no? O sea, el enfrentar al hermano con el hermano, al vecino, en el que todos somos sospechosos, y que como en ese fuego cruzado están las mujeres, ¿no? Por supuesto que están aquellas abiertamente patriotas, como doña Catalina Gómez de la Rondo de Acámbaro, ¿no? Que dice, le escribe a Hidalgo, y sí, yo detuve el carruaje del conde Rull y lo estropeamos y soy abiertamente patriota, ¿no? Pero bueno, les digo que el tema de la guerra yo creo que hay que verlo con otros ojos, ya hay que ver las consecuencias que eso tiene, ya lo decía Eduardo, ¿no? Al término de la guerra en 1821 esto estaba devastado, y pues no creo que eso haya sido algo bonito. Perdón. Sí, muchas gracias. Bueno, abonar un poco a lo que ya nos explicó la doctora Rocío, y yo quiero destacar en principio que el círculo social de Miguel Hidalgo abarcaba particularmente una amistad entrañable con Victoria Maixén, la esposa del intendente Riaño, y con el intendente Riaño y con el cura Lavarrieta, Antonio Lavarrieta, que despacha en la parroquia de Santa Fe de Guanajuato, que es quien tiene el valor para denunciar a Agustín de Iturbide, y que Agustín de Iturbide tiene que tomar la decisión en 1816 de retirarse del ejército y quedarse en la Ciudad de México,
para enfrentar precisamente los cargos que están en su contra, un poco por desvío de recursos y otro mucho por estas cuestiones que tienen que ver con las mujeres de Pénjamo. Entonces, esta es una marca muy fuerte porque lo que vamos a ver cuando el movimiento de independencia arranca es una participación decidida de las mujeres. ¿Qué pasó? En este pequeño círculo, las denuncias de que se estaba preparando ya un movimiento que estaba a punto de arrancar en la congregación de Nuestra Señora de los Dolores, llegaron a voz del intendente, a oídos del intendente, el 13 de septiembre. El intendente hizo poco realmente por detener el movimiento, supongo que pensó que era algo más tranquilo. Cuando supo que Miguel Hidalgo estaba involucrado, entonces sí se asustó, porque conocía perfectamente bien a Miguel Hidalgo y sabía que esto podría tener repercusiones. Pero la denuncia más importante, la denuncia que genera que el movimiento de independencia arranque, es de una mujer, ¿no? Es Josefa Ortiz de Domínguez la que avisa, la que da el taconazo famoso para ponerlos en alerta y decir, los descubrieron y van por ustedes, ¿no? Entonces, esto ocurre el 15 de septiembre, por eso es que el movimiento tiene que empezar el 16 de septiembre con una cuestión un poco precipitada, muy improvisada, pero desde el inicio de la marcha insurgente son muchas las mujeres que se suman al movimiento, no solamente son los labradores, los trabajadores de las haciendas, sino también son mujeres que cargan con los hijos y que cargan con la responsabilidad de acompañar moralmente al marido y que si las circunstancias lo determinan, pues tendrán que pelear también codo con codo. Entonces, a partir de esta participación de Josefa Ortiz de Domínguez, que es la mecha que enciende la antorcha, podemos decir también pues que correspondió a las mujeres durante todo el proceso de la Guerra de Independencia, 11 años con 11 días, que es exactamente lo que dura el movimiento, desarrollar las labores de inteligencia. A través de la Sociedad Secreta de los Guadalupes, por ejemplo, servir como informantes, servir también con esta discrecionalidad a la que muchas mujeres de la clase acomodada se les tenía un respeto y no les esculcaban la canasta para ver qué llevaban ahí, pues ahí metían las comunicaciones y metían las cartas. Son también dignas de reconocer las mujeres que por alguna razón se tuvieron que quedar en sus casas. Esto es importante porque no se trata de abandonar todo así nada más. Hay ancianos, hay personas enfermas que también merecen esa atención y estas mujeres juegan un papel muy importante, ya lo decía Rocío, porque pueden tener un acercamiento con los realistas que andan averiguando en cada pueblo qué es lo que estaba pasando y ellas tienen información de primera mano para saber en dónde está el campamento de los realistas, a qué hora sale el convoy con los insumos que requiere la tropa. Bueno, los insurgentes son habituallados por estas mujeres, son socorridos porque hacen las labores de enfermería y en algunos casos, bueno, Gertrudis Bocanegra, que es otro caso extraordinario de entrega al movimiento de independencia, la madre de los hermanos Rayón. Tenemos muchos casos ejemplares, ¿no? Esta celebración tan importante que se lanza en la Ciudad de México, el vuelo de las campanas de catedral, cuando se anuncia que Miguel Hidalgo e Ignacio Allende han sido arrestados en las norias de Acatita de Baján, y entonces a una mujer se le ocurre lanzar públicamente la denuncia, bueno, que no hay más hombres en la Nueva España que Hidalgo y Allende para continuar con la guerra, vayan por el virrey y acaben con estos, ¿no? Entonces, hay una etapa que está invisibilizada efectivamente de las mujeres para mantener el impulso por la independencia, por la lucha por la independencia nacional y bueno, pues todo un esfuerzo de aquellas como las mujeres anónimas que han sido rescatadas en algunos casos por el historiador zacatecano Elías Amador, ¿no? Que nos dice quiénes eran las cueteras, pero no sabemos ni cómo se llamaban. En fin, un papel que me parece que se tiene que recuperar porque efectivamente correspondió a las mujeres todo este trabajo que tenía que ver con mantener en alto el espíritu de lucha en los hombres que de repente pues se les acababa el entusiasmo con una derrota del bando insurgente, ¿no? Para esta
esta época, la incorporación de la mujer a la esfera pública se inspiró en los principios tradicionales, una representación de lo femenino vinculado a lo materno y lo familiar como algo natural. Es así como llegamos al siglo XIX y siglo XX. Las mujeres ingresaron progresivamente en el espacio público. La élite femenina se incorporó a la enseñanza primaria, luego a la secundaria y hacia fines del siglo XIX a la universidad. A comienzos del siglo XX lo hicieron también las mujeres de clase media. El acceso a la educación se reflejó también en otras esferas, como el campo artístico-cultural, el profesional y más tarde la acción política. Es durante esta etapa que el mundo se dejan de manifiesto los primeros movimientos feministas. México no era ajeno a ello. ¿Y en Guanajuato qué pasaba? Doctora Rocío, ¿cuál era el contexto que se vivía en nuestro estado? Bueno, en el siglo XIX, creo que todavía es un poco aventurado hablar de movimiento feminista, ¿no? En el 20 sí también ya podremos hablar de eso. Pero en el siglo XIX, en Guanajuato, creo yo que el papel de, otra vez, las mujeres como maestras es fundamental. Sí, el arranque de estas escuelas con el sistema lancasteriano, que era un sistema en donde los niños más avanzados ayudaban a los otros niños, pero estaban dirigidos por una preceptora o por una mujer. Es impresionante cómo en Guanajuato empiezan a despuntar después de la independencia, y 1820 y tantos es cuando uno se las empieza a encontrar. Mujeres, no siempre de élite, pero mujeres que, como también decía al inicio el doctor Vidaurri, por alguna razón estaban solas, viudas, pero que generalmente se acompañaban de sus hijas. Y estas escuelas es muy interesante cómo empiezan a funcionar en Guanajuato. Obviamente con la dirección del ayuntamiento y toda una serie de reglas, en donde, la idea fundamental era que las niñas fueran a la escuela para aprender los rudimentos de primeras letras, ¿no? Que les decían leer y hacer unas cuantas cuentas, pero siempre el discurso es ese, porque ellas son las que estarán después educando a los ciudadanos, porque ellas desde el hogar son las que educan a los niños, y si tenemos niños bien educados, por lo tanto tendremos un país en bonanza, un país educado, un país progresista. Y es este contexto en el cual, las mujeres tienen como una oportunidad, ¿no? de filtrarse también, para no estar solamente en la casa y dependiendo, como decía Vasco de Quiroga, que sirvan a su marido, ¿no? En las escuelas también es muy tajante, ¿no? La división que se hace entre escuelas de niños y niñas, ¿no? Y a las niñas se les enseñaba, en Guanajuato a mí hace muchos años que investigué sobre eso, me daba un poco de risa, ahora ya no es risa, pero me decía cómo es posible que había lavaderos en la escuela, ¿no? En Guanajuato, y entonces era para que las niñas fueran y aprendieran a lavar. Se les daba clases de costura y es una lista inmensa de las costuras que tenían que saber y puntos al revés, al derecho, qué sé yo, ¿no? Cosa que no sucedía con los niños, es decir, todavía tenemos esta división muy clara del mundo femenino y el mundo masculino, en donde las mujeres evidentemente están enfilándose para ser amas de casa, para ser esposas, para ser las formadoras de buenos ciudadanos, pero creo yo que eso ya nos habla de un cambio, ¿no? El que ya las mujeres estén ahí en la escuela, después tendremos a finales del siglo XIX y después en el XX, mujeres con muchas más alternativas, ¿no? Y también las mujeres creo que participan ya sobre todo en el modelo liberal, en estas asociaciones de beneficencia pública, ¿no? Y creo que ahí también debemos una buena investigación, porque las mujeres están
en estas asociaciones de beneficencia generalmente son mujeres las que las dirigen. Y ¿qué era una asociación de beneficencia? Pues bueno, justamente ayudar a los pobres, dar alimento a los que no tenían, hacer una especie de orfanatos, ¿no?, para los niños, contener a los vagos, que era como todo un peligro social, ¿no?, el que se veía, pero que eran las mujeres quienes estaban muy activas en este mundo. Y sí, un mundo, creo yo, que yo siempre digo, no es que se hicieron las leyes de reforma y todos amanecieron siendo liberales, ¿no? Claro que no, es un mundo también profundamente todavía pensado desde la piedad cristiana, ¿no? Y entonces las mujeres, con toda esta educación cristiana, finalmente también impactan en estas sociedades de beneficencia, en las que les digo estarán muy, muy activas, ¿no? Y bueno, después las mujeres, como las monjas, ¿no?, en Guanajuato, las madres, las hermanas de la caridad, que finalmente pues se encargarán de todos estos, de este hospital que tenemos en Belén, pero que si rascamos en otros archivos, en otros municipios del estado, ahora tengo la fortuna de estar organizando el archivo de Dolores, y es también impresionante ver cómo te las encuentras ahí, ¿no? Nombres de pronto ahí que van como perdidos y que te hablan de estas mujeres, hablando de, bueno, hay que beneficiar a los pobres, hay que darle educación a los niños, y bueno, creo que eso es importantísimo también, ¿no? Y no olvidemos que el siglo XIX sigue siendo un siglo convulso y dificilísimo para este país, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctor. Sí, muchas gracias. Pues yo coincido en lo que ya nos ha expuesto la doctora Rocío. Creo que el papel de la mujer en el siglo XIX sigue siendo determinante como una consecuencia de lo que se había construido en el orden colonial, que no necesariamente todo estaba equivocado cuando se consigue la independencia. Este trascendente papel, por ejemplo, ya lo decía, de las asociaciones de asistencia mutua, que tienen un antecedente en las cofradías de asistencia, ¿no? Esta actitud de socorro que las mujeres procuran para acompañar a los presos, para acompañar a los enfermos, para acompañar a los huérfanos, para encontrar medidas de que el oficio de sus maridos, a través del gremio organizado con las cofradías, pueda encontrar estos mecanismos a la manera de un protosindicato, ¿no?, que les proporcionara los elementos para la asistencia social en cualquiera de las circunstancias difíciles de la vida. Y bueno, aquí destacar también que la labor fundamentalmente de parteras y de lo que podría ser un antecedente del trabajo de enfermería lo van a desarrollar formalmente las mujeres por excelencia en este país. Y algunas otras mujeres que van a servir como catalizador de las posiciones tan enconadas de los líderes de la política del siglo XIX, tan confrontada, tan en blanco y negro, lo decía la doctora Rocío en una plática previa, entre liberales, conservadores, federalistas, centralistas, ¿no? Este antagonismo absurdo que de alguna manera, como Margarita Maza de Juárez, va a mesurar a Benito en muchas de sus acciones, como Carlota va a mesurar a Maximiliano en muchas de sus acciones. Es decir, no solamente cumplen una función de ser las buenas esposas, sino también de ser regulador del temperamento, de los ánimos exaltados de los políticos de ese complicadísimo siglo XIX. Y las veremos ya en algún determinado momento en la parte final del siglo XIX, bueno, a mediados y finales, como las mujeres que pueden asistir cuando se abre la oportunidad con la creación de las escuelas normales para convertirse en las mentoras de la niñez y de la juventud guanajuatense. Pues muchísimas gracias. Y bueno, de la etapa virreinal hasta la actualidad, los avances, la participación y el papel que han tenido las mujeres en el desarrollo histórico de nuestro estado no varía en cuanto a la trascendencia de sus actos. Sin embargo, la diferencia radica en su participación al ocupar espacios públicos en la toma de decisiones. Y así llegamos a la época actual, en donde nos gustaría saber cuál es el papel que hoy tenemos las mujeres. Escuchamos a nuestra panelista, la doctora Rocío. Adelante, doctora. Sí, gracias. Bueno, voy a irme un poco a inicios del 20, que
todavía no es, o bueno, ya no es actual, ¿no? En términos así estrictamente históricos. Porque creo que sí es importante que digamos como si hay toda esta contexto, ¿no? que decía Eduardo, de, bueno, las mujeres maestras, ya después normalistas, después estas mujeres que serán las obstetras, va generando todo un caldo de cultivo, ¿no? Para que algo cambie, que no solamente es esto, que se une a un contexto internacional mucho más amplio, ¿no? Las demandas de mujeres por el sufragio, no solo en México, sino en el extranjero, demandas de las mujeres por mejores condiciones de trabajo, pues claro que eso pues pega, y en Guanajuato creo yo que también otra vez debemos quizá algunas biografías, ¿no? De estas mujeres que participan muy activamente. Sabemos, ¿no? De estas anónimas en la revolución y que participan y que se van a la bola, y hay trabajos de historia oral, bueno, muy importantes, pero también mujeres que están ya muy encaminadas y bueno, ahí sí en el movimiento feminista, por ejemplo, en 1916 que se realiza el segundo Congreso Feminista en Yucatán, pues la representante de Hermila Galindo, que si ustedes saben, Hermila Galindo, pues esta secretaria de Venustiano Carranza, una mujer combativa, una mujer que contiende por una diputación que obviamente no gana, pero que siempre está en esta organización y ya en este discurso de las mujeres, el sufragio, el uso de anticonceptivos, obviamente limitar la violencia de las mujeres que tenían en casa por sus maridos generalmente, es decir, muchas demandas. Y Hermila Galindo pues está ahí, de ellas creo que hay ya muchos trabajos, pero bueno, es en este segundo Congreso Feminista al que ella no puede asistir a la apertura, que le cede la representación a una guanajuatense, y esta guanajuatense es Elena Torres. En un texto que manda Hermila Galindo, dice de esta maestra también, Elena Torres, y se refiere a ella en estos términos, y voy a citar. Dice: la benevolencia y consideración para la muy inteligente señorita que está en mi representación ante la respetable asamblea que representa por sí al progresista estado de Guanajuato, cuna gloriosa de nuestras libertades, y a quien yo he delegado además las honrosas representaciones que me han conferido. La misma señorita Elena Torres, que es portadora de mis ideales feministas y que está unificada conmigo en todas y cada una de mis ideas. Bueno, yo he encontrado algunas notas de periódicos de Guanajuato donde hablan. Elena Torres parece ser que es de Mellado, esta parte de Mellado en Guanajuato, y se hace maestra. Casi toda su trayectoria ya de vida la hace en la Ciudad de México, pero que también venía a la ciudad de Guanajuato, y pues ella establece la primera escuela Montessori en Guanajuato, ¿no? Y también está muy de la mano de otra mujer, no guanajuatense, pero bueno, Refugio García, y donde ya en 1919 pues hacen el Congreso Feminista Mexicano. Y bueno, Refugio García pues será de estas pioneras después también del Partido Comunista, es decir, que es una mujer, Elena Torres, que está ya ahí con estas ideas de vanguardia, ¿no? Y en estas notas periodísticas uno se la puede encontrar que ya la califican como una líder feminista, y que bueno, que pasaba a Guanajuato y que iba rumbo a Estados Unidos porque allá iba a estudiar ciencias sociales en la Universidad de Columbia. Yo desconozco si esto sucede, y por eso les digo, creo que las historiadoras, historiadores sí debemos como algunas biografías a estas mujeres que ya están en este siglo XX como con ideas políticas muy claras. No es que antes no las tuvieran, pero que ya está el ambiente como puesto para que se vean, se visibilicen más, ¿no? Otra mujer guanajuatense que me llama a mí mucho la atención es otra profesora, sí, otra vez el papel de las profesoras, Enriqueta Gil. Enriqueta Gil en 1924 toma cargo de la Dirección General de Educación Pública en el Estado, y al parecer es el primer
cargo que ocupa a nivel nacional una mujer, ¿no? Y entonces igual uno se la encuentra también ahí en los periódicos que se hace mención de ella y que se dice que bueno, las mujeres tienen la misma capacidad que los varones y que qué bueno que esté alguien como la señorita Enriqueta Gil en estos puestos. Pero creo que también, otra vez intentando romper como esta idea de mujeres en blanco y negro, después de la etapa revolucionaria y bueno, más allá de los logros que todavía nos faltarían a estas mujeres por que sus demandas estuvieran ya en la ley, pues también tenemos mujeres que creo yo que nuestra idea, o bueno, quizá la mía, como ya muy secularizada, muy laica, nos ha impedido ver, ¿no? Y que a mí también me ha impresionado ya en los años 20 y con este movimiento cristero, también la participación de las mujeres abiertamente católicas, y cómo son acusadas ante los tribunales federales, ¿no? Por sedición, por rebelión, y que cuando uno lee los testimonios de los expedientes judiciales dicen sí, y sí era yo y que, ¿no? Casi les falta decir. Y es decir que en esta defensa de la fe, de sus creencias, también creo que estas mujeres son muy importantes, ¿no? Y que bueno, están ahí desde pasando parque, desde moviéndose en automóviles, desde en su casa celebrándose ritos católicos, a sabiendas de que bueno, eso era un verdadero delito, y que bueno, las atrapan una y luego otra vez me las vuelvo a encontrar y ya la volvieron a atrapar y está en la cárcel un tiempo y sale, y mujeres que bueno, ya dicen pues yo soy costurera, yo tengo una tienda, yo soy maestra, o yo soy doméstica, ¿no? Que se hace también como una red entre estas mujeres de la patrona con la mujer del servicio doméstico. Y bueno, más allá de que podamos nosotros creer o no en alguna religión, creo que también es muy importante ver cómo ellas también están ahí pugnando por lo que ellas creían, ¿no? Y bueno, no es tampoco nada azaroso que en esta región pues las ligas de mujeres católicas por la defensa de la libertad religiosa, pues en este territorio hayan sido un semillero muy, muy importante, ¿no? Creo que eso también tenemos que verlo, y bueno, yo siempre diré, las historiadoras, historiadores, pues no somos jueces, ¿no? Tenemos que dejar nuestras ideas personales fuera para poder también atrapar y ver la realidad de estas otras mujeres que no tenían el discurso feminista, ni podríamos exigírselo, ¿no? Ni tendríamos por qué, no se decían abiertamente feministas como una Elena Torres, pero que también desde sus propias posturas estaban haciendo cosas, ¿no? Eso creo que también es muy interesante. Y bueno, hay alguna otra mujer que a mí me llama también la atención, que es Esther Lobato, viuda de Barreiro. Yo la primera vez que me la encontré, dije, ¿quién es esta señora? O sea, estaba yo haciendo alguna investigación sobre mujeres en la prisión y me encuentro de pronto así una carta escrita maravillosamente, denunciando a una mujer todas las cosas que pasaban las mujeres en la prisión y diciendo, nos tienen aquí sin jabón, con chinches, con no sé qué, y qué gobierno es y señor gobernador, y que además firma revolucionaria y correligionaria. Dije, wow, ¿quién es esta mujer, no? Eso en 1923, y después en 1928 me la vuelvo a encontrar en la cárcel, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué hacía esta mujer? Acusada de sedición, de rebelión, porque andaba aquí en la calle Principales de Guanajuato entregando, bueno, dicen que panfletos, y que en los que ella decía que qué bueno que habían matado a Obregón, porque pues no servía para nada, y bueno, rascando un poco, después me doy cuenta que es una mujer de buena familia guanajuatense, que tuvo algunas propiedades mineras, que se casa con un médico, que queda viuda, y parece ser que era una mujer súper combativa y donde se paraba, pues había problemas, ¿no? Pero que escribía en inglés, que le escribía a Woodrow Wilson, al presidente de Estados Unidos, le escribía a su esposa,
y que decía, es que ustedes como que van a intervenir aquí en México y como que están aquí, de pronto está a favor con Venustiano Carranza, pero después igual le dice, es usted un traidor, y se lo dice igual a Obregón, y entonces son estas mujeres, ¿no?, también muy combativas que están ahí, y que a las cuales, les digo, también les debemos mucho. Bueno, el siglo XX, pues creo que ya tenemos muchísimas más opciones, ¿no?, para hablar de mujeres. Bueno, tenemos en Dolores, ¿no?, la primera presidenta en 1958, Virginia Soto, que les digo, ahora que tengo oportunidad yo de estar ahí un poco rescatando el archivo, así a vuelo de pájaro, cuando yo siempre digo, donde hay más producción de documentos es como quien más ha hecho, y me ha impresionado que la que más producción de documentos tiene en la administración es justamente ella, ¿no? O sea, y uno dice, bueno, o sea, ve unas ayuntamientos como muy mesurados, pero uno ve Virginia Soto y son así, ¿no?, 80 cajas de cosas y cosas y cosas, que uno dice, esta mujer hizo también de todo, ¿no? Andaba entre cosas que se hicieron, cosas que quedan en planes, pero muy visionaria. Y pues bueno, como ella, quedan muchas, pero mejor le cedo a… Muchas gracias. Pues sí, yo creo que en razón también de obviar un poco en el tiempo, me parece que el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, el campo de las artes, el campo de la docencia, ha sido el espacio en el que han brillado más las mujeres guanajuatenses, y que por eso también la intención de poner la idea de arte e independencia, porque el arte ha sido la vía para que muchas de las mujeres que han decidido radicar en Guanajuato alcancen esa independencia, y para las guanajuatenses también. La muestra me parece que es más que ejemplar. Tenemos, bueno, a doña Josefa Teresa de Busto y Moya, María Silvestre, Emma Godoy, Elisa López, la primera alcaldesa y única de la ciudad de Guanajuato. Tenemos a Emma Fink, Olga Costa y la doctora Teresita, que nos acompaña el día de hoy aquí, pero bueno, también me parece que yo he tenido profesoras que fueron revolucionarias, como la historiadora Matilde Rangel o la maestra Aurora Jauregui de Cervantes, que fueron verdaderamente ejemplares en esta idea de formarnos con una visión como universitarios de equidad y de reconocimiento del papel y la trascendencia de las mujeres en nuestras vidas. Pues yo creo que podríamos dejar el comentario aquí de breve. Pues muchísimas gracias, y bueno, quiero agradecerles a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, y antes de concluir nuestro evento, pues queremos invitar a que pase a este estrado al licenciado Alfonso Guadalupe Ruiz Chico, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, para hacer entrega de los reconocimientos a la y el panelista, por favor. Muchas gracias. Si me lo permiten, a través del Gobierno del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Gobierno y el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses otorga el presente reconocimiento a la doctora Rocío Corona Azanza por su destacada participación como ponente en el panel Mujeres, Arte e Independencia por los 200 años de la consumación de la independencia. León, Guanajuato, 24 de agosto, y lo firma la licenciada Anabel Pulido López como directora general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, y un servidor en representación de la Secretaría de Gobierno, y de la misma manera para el maestro Eduardo Vidaurri Arechiga. Muchas gracias. Bueno, es así como concluimos con este panel, agradeciendo a quienes en este auditorio y de manera virtual por TV4 y por nuestras redes sociales nos acompañan en esta transmisión. Les invitamos a que continúen, pues enseguida podemos disfrutar del ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Alá y el panelista, muchísimas gracias. Agradecemos la participación
de nuestros panelistas, la Comisión de Conmemoraciones 2021 del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Gobierno, en colaboración con el Congreso del Estado, el Poder Judicial, el Fórum Cultural Guanajuato, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, la Universidad de Guanajuato, TV4 y la Coordinación General de Comunicación Social, agradecen la amabilidad de su asistencia en esta actividad de conmemoración de 200 años de consumación de la independencia de México. Aquí nació México. Programa especial.